Aleluya. Bueno, mi tema hoy es, hermanos, derribando gigantes, derribando gigantes. Y hoy el Señor estos días me inquietaba el Señor hoy en esta palabra. Y podemos estar de acuerdo de que vivir es enfrentar diferentes situaciones en la vida. A veces no sabemos qué clase de adversidades vamos a cruzar. No sabemos cuáles son las situaciones que vamos a tener que enfrentar como familias o como individuos o como jóvenes, pero va de situación a situación, ¿no? Cuando estamos jóvenes, las situaciones o las tribulaciones no son tan duras, ¿no? Cuando yo era joven, mi única preocupación era qué es lo que iba a comer, si mi novia, mi esposa ahora me iba a dejar o algo de ese estilo. Pero cuando vamos creciendo, vamos madurando, vamos en la vida y vamos atravesando diferentes adversidades. Entonces va de adversidad a adversidad, va de preocupación. Entonces depende qué es lo que va sucediendo en nuestras vidas, eso lo vamos a enfrentar en la vida. Cuando estas dificultades vienen a nuestras vidas, podemos decir que estamos adelante o delante de un gran gigante. Cuando enfrentamos situaciones en nuestras vidas, podemos decir: estoy delante de un gigante y no sabemos cómo salir de esa situación. Entonces, eso es lo que vamos a tratar hoy. La historia, hermanos, en Primera de Samuel. Vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Samuel. Y esta es una historia que tal vez muchos de nosotros sabemos, muchos de nosotros conocemos. Y esa es la historia de David con Goliat, de Samuel. Vamos a abrir capítulo 17. Para entender un poco, y yo quiero que usted ponga mucha atención, voy a solo ocupar 25 a 30 minutos de su tiempo. Pero para entender esta historia necesitamos saber cuál es la anatomía de un gigante. ¿Cuál es la anatomía de un gigante? Entonces vamos a leer el versículo 4, capítulo 17 de Primera de Samuel. Dice la palabra, dice: salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, dice, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía la altura de 6 codos y un palmo. Solo el nombre de este individuo suena aterrador. Gat era conocido como uno de los lugares donde los hombres eran gigantescos. Eran un lugar, hermanos, que eran gigantes en ese lugar. Primera de Crónicas nos habla en el capítulo 20 de un gigante que tenía 6 dedos en cada mano y 6 dedos en cada pie. Usted se imaginará qué clase de individuos habían en este lugar. Ahora, Goliat medía alrededor de 3 metros. Dice que su armadura pesaba alrededor de 80 kilos. Tenía su propio escudero. Era un hombre intimidante. Para decir, hermanos, que su sobrenombre era el campeón. Eso quiere decir que nunca había perdido a una batalla. Ahora, ¿cómo saber que cuando yo estoy en una situación gigantesca en la vida? Por eso lo vamos a leer el versículo 11. Mire lo que dice el versículo 11. Dice: oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo. ¿Qué es lo que dice la palabra? Dice que ellos se turbaron y tuvieron gran miedo. ¿Cómo yo sé que estoy delante de un gigante? Es cuando hay miedo en mi vida, cuando el miedo embarga, cuando hay un problema que no me deja en paz. También el versículo 24 dice que huían de la presencia de Goliat. Dice que tenían gran temor. En la vida vamos a pasar situaciones que no nos dejan en paz. Hay situaciones que constantemente vienen a ocasionar grandes temores en nuestras vidas. ¿Cuántos han pasado situaciones donde se sienten que no pueden más, no pueden dormir, y causa temor en nuestras vidas? Cada vez que Goliat, dice la palabra, que se levantaba, cada vez que se levantaba, ellos retrocedían. Entonces podemos ver que en ellos había gran temor y gran angustia en sus almas. El gigante estaba jugando siempre a la ofensiva, y el ejército de Saúl, dice la palabra, que estaban siempre en la defensiva. Entonces no tenían paz ellos, no podían dormir, estaban paralizados, y eso es lo que causa el miedo.
Eso es lo que causa el miedo, que nos paraliza, y hay un constante miedo en nuestras vidas que incluso no podemos ni dormir. Todos tenemos esa clase de gigantes en nuestras vidas. En casa, en la escuela, cuando hay un diagnóstico que no es favorable a nuestras vidas. Acabamos de pasar un gigante global nosotros en el 2020, ustedes saben, acabamos de pasar una pandemia, no sabíamos qué es lo que iba a pasar, y eso ocasionó temor. La iglesia se empezó a retroceder igual que el ejército. La iglesia, en vez de salir adelante, muchos nos embargó el temor, la angustia. ¿Qué es lo que va a pasar el día de mañana? Nos preguntábamos. Tal vez ahora, tal vez son las deudas, o tal vez son las dudas, que es lo que nos está ocasionando ese temor. Ahora, ¿cómo saber que estamos frente de ese gigante? Mire lo que dice el versículo 16, ahí mismo en el capítulo 17, dice que veía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así los hizo durante 40 días, 40 noches. Ese filisteo no los dejaba en paz. A veces estamos en una ocasión, estamos en cosas, pasando cosas duras, y estamos que no podemos dormir. Muchos de ustedes sabemos que es que nos estén que nos estén diciendo cosas día y noche. Ahora, los gigantes de nuestras vidas no nos dejan en paz. Mire lo que dice ahí versículo 8. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciendo: ¿para qué os habéis puesto en orden en batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Israel está enfrente a un gigante, y nosotros también. Situaciones que nos golpean, cosas que nos atemorizan. ¿Cuál tiene que ser la actitud de la iglesia ante gigantes? ¿Cuál tiene que ser tu actitud como joven, como adulto, ante el gran gigante? Miremos el contraste, porque aquí vamos a entrar. Miremos el contraste. Dice el versículo 11, dice: oyendo Saúl y todo Israel las palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Ahora, la razón que el rey Saúl sale en este capítulo son dos razones. ¿Por qué? Porque él era el rey. Él era el rey, dice la palabra, de Israel. Y cuando hay desconfianza en el rey, hermanos, entonces hay desconfianza en todo el ejército. La segunda razón, porque dice la palabra que era hermoso y era alto. Dice el capítulo 9 de Primera de Samuel, versículo 2, dice que no había otro más hermoso que él. De hombre arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Este hombre era el más grande. Saúl era el más grande ante todo el ejército. Pero ¿por qué es que tenía miedo Goliat? ¿Por qué es que había temor en Saúl ante este hombre Goliat? La razón por la cual este hombre tenía miedo y todo su ejército, pero él era líder, porque se había apartado de la presencia del Señor. Se había apartado de la presencia del Señor. Entonces, ¿cómo no va a ocasionar temor cuando nos apartamos de Dios? Entonces es importante que cuando estemos delante de un gigante, hermanos, tenemos que estar cerca de Dios. Necesitamos estar cerca de Dios constantemente. Lo más cerca yo esté de Dios, entonces lo más lejos voy a tener a mis problemas. Pero si estoy lejos de Dios, voy a tener cercano mis problemas, mi situación, mi duda. Necesitamos estar cerca de Dios, iglesia. Necesitamos estar cerca de Dios. ¿Por qué? Porque dice que la palabra que el amor echa fuera ¿qué? Todo temor. Como cuando somos los que somos padres entendemos esto, que cuando nuestros hijos tienen miedo,
Yo me recuerdo cuando mis hijas tenían edad pequeña, ellas venían y tenían miedo, las abrazaba. ¿Qué ocasionaba eso? Eso ocasionaba que yo las abrazara y de ellas huía el temor. ¿Por qué? Porque el amor embargaba sus vidas, el amor del Padre. Y yo creo hoy que el amor del Padre está en este lugar. Hoy está el amor del Padre en este lugar y va a embargar y va a quitar todo miedo, y la iglesia va a resurgir de las trincheras. Vamos a salir adelante. Y algo que me interesa, y aquí está lo importante de esto, porque aquí comienza un hombre, un joven. Por eso jóvenes capten esto, porque esto marca el antes y el después de un joven llamado David. ¿Quién era David? David era un joven pequeño, alrededor tal vez de 15 años, dicen, y era corto de estatura. Pero marca un antes y un después de este joven. Es importante ver esto porque David no es impresionado por Goliat. Goliat era un hombre impresionante. Mire lo que dice ahí, versículo 26, y luego vamos a leer el versículo 36 y 37. Dice el 26 ahí mismo en primera de Samuel capítulo 17. Dice que entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: no harán al hombre que venciere a este filisteo y quitaré el oprobio de Israel. ¿Por qué? ¿Quién es este filisteo incircunciso para que provoque los escuadrones del Dios viviente? Mire lo que dice el versículo 26. Fuese león, dice, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso, dice, será como uno de ellos. Uno de ellos. Y dice que porque ha provocado el ejército de Dios viviente. El 37 dice: añadió David: Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también, dice la palabra, me librará de la mano del filisteo. Y dijo Saúl a David: ve con Jehová. Tuvo miedo este hombre, pero David no. ¿Por qué David no es impresionado? No tenía él el entrenamiento militar. La razón que David no es impresionado, mire, eso es muy importante, porque David estaba viendo con ojos espirituales. Él estaba viendo con ojos espirituales al gigante, porque dijo: ¿quién es este incircunciso? ¿Sabe qué es la incircuncisión para los judíos? Marcaba el pacto que tenía Dios entre los hombres. Si el niño al octavo día era incircuncidado, había pacto, había algo que lo cubría al judío en ese entonces. Por eso era incircuncidado. Entonces él empieza a ver este gigante con ojos espirituales. Los otros estaban viendo, Saúl estaba viendo con ojos carnales. Él estaba viendo el tamaño de este individuo. Pero dijo David: este circunciso, eso quiere decir que este no tiene pacto con Dios. Este individuo no tiene pacto con Dios. Entonces David no es impresionado por este gigante. David mira esta situación a través de los ojos espirituales. Dice: este gigante no tiene pacto con Dios. Y acordémonos, iglesia, que el pacto es como una sombría o un paraguas. No sé cómo se dice aquí. Un paraguas cuando está lloviendo. Tenemos la protección cuando está lloviendo. Usted saca el paraguas, lo saca, lo libra de la lluvia. Pero si usted no saca el paraguas, se va a mojar. Pues el pacto que Dios ha hecho con nosotros es que no quiere decir que no va a caer temores a nuestras vidas, no van a caer circunstancias a nuestras vidas. Pero como tenemos la protección divina de Dios, entonces no va a caer nada en contra de nosotros. No va a caer nada en contra de tu familia. No va a caer nada a tus hijos. ¿Por qué? Porque existe la protección divina del Dios viviente. ¿Cuántos han hecho pacto con Dios aquí? Entonces, ¿por qué es que la iglesia vive siempre en temor?
Ya no tenemos que vivir en temor. David está mirando esto con ojos espirituales. Tenemos que desarrollar una perspectiva espiritual en nuestras situaciones ante nuestros gigantes. Tenemos que desarrollar una perspectiva donde miremos esto, hermanos, lo que estés pasando hoy. Yo no sé qué es lo que está pasando tú, lo que estés pasando tú con tus hijos, con tu familia, pero tienes que verlos con ojos espirituales. Tienes que empezar a ver esta situación con los ojos de Dios. ¿Qué es Dios? ¿Qué es lo que Dios está queriendo hacer a través de este gigante? Porque a veces hay gigantes que nos forman, nos ayudan a madurar, nos ayudan a crecer como individuos. Entonces estamos mirando las cosas mal. David está viviendo y está viendo esto espiritualmente. Mire lo que dice el 47, 45 y 47. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes contra mí, dice, con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová. Ahí lo hizo espiritual. Saúl no había dicho esas palabras, mas David dijo: tú vienes contra mí con espada y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos y el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú, dice, has provocado, le dice. David le entregó la batalla a Dios. David le entrega la batalla a Dios. Esto no era una situación entre David y Goliat, sino que era una situación entre Dios y Goliat ahora. Yo me recuerdo cuando yo tenía como 13 años, ahorita ya tengo 45. Amén. Usted dirá: pues qué joven se ve, hermano. Se ve súper joven. Pues ya tengo 45. Cuando yo tenía 13 años, yo me recuerdo que iba a la secundaria o la primaria más bien, y había un muchacho que nunca me dejaba en paz. Yo siempre he sido delgado, siempre he sido así de corta estatura, no crecí mucho, pero siempre me molestaban los jóvenes, los chicos en la escuela. Pues a veces pues entra un joven y me dio una golpiza a este joven. Le dije a mi mamá: mamá, necesito que me metas en clases de karate. Ok, mi hijo, pues me vio todo macaneado, me vio todo morado. Y le dije: mamá, necesito que me metas a clases de karate, le dije. Yo tenía un amigo que se llamaba Miguel, y íbamos con mi otro primo, íbamos a las clases de karate. Y a los 2 meses que yo tenía ya un poquito de conocimiento del karate, vamos un día con mi amigo Miguel y vamos un día con mi primo, vamos saliendo de la casa. ¿Y a quién nos encontramos en la calle? Nos encontramos al que siempre me empezaba a pegar, ¿no? Fue el que me dio duro la vez pasada, hace 2 meses. Pues nos encontramos y yo dije: tengo 2 meses de entrenamiento de karate, ahorita me lo agarro a este cuate. Pero imagínense, yo 2 meses no iba a poder hacer absolutamente nada. Pero Miguel me dice: hey, no te preocupes, yo me voy a encargar de él. Y le di una golpiza. Pero ¿qué le quiero dar a entender con esto? No vaya usted a pelear con alguien físicamente, no le estoy diciendo eso, joven. Lo que le quiero dar a entender es que Miguel me dijo: ya no va a ser tu batalla, va a ser mi batalla. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos? Que le demos la batalla a tus temores, tus angustias, todo lo que te ha estado agobiando durante noches y días, en donde el gigante se levanta día y noche. Él quiere que tú le entregues todos tus temores hoy y que resurjas y que te levantes en el nombre del Señor. Que te levantes en el nombre del Señor. Oh, iglesia, yo veo una iglesia en Argentina que se levanta delante y procede hacia el gigante. Ya no más estar atrás, ya no más estar atrás en las trincheras.
te levantas. Ahora tenemos la anatomía, es gigantesco el problema, causa miedo, y tenemos la actitud. Tenemos que ver con la perspectiva de Dios esta situación. Versículo 38 y 39 dice: y salió, vistió David con sus ropas y puso sobre su cabeza su casco de bronce y le armó de coraza, y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, le dijo, porque nunca lo he practicado, dijo David. Y David echó de sí aquellas cosas. Tú no puedes salir a pelear con cosas de alguien más. Joven, tú no puedes salir con cosas de alguien más. Tú no puedes ir, si estás sufriendo temores, angustia, si estás sufriendo de ansiedad, tú no puedes ir a alguien más y decirle qué es lo que tú hiciste para salir de eso. Primero tenemos que ir a correr a la presencia del Señor, porque ahí es donde Él nos va a cubrir, ahí es donde Él va a dar la respuesta. No puedes usar la armadura de alguien más. ¿Sabe qué es lo que tenemos nosotros, que tenemos que tener siempre, constantemente, y lo tenemos a nuestras manos? Es la oración y la palabra. Si tú tienes la palabra, entonces puedes orar. Si tú tienes oración, entonces vas a acudir a la palabra, porque en la palabra encontramos vida eterna, dice el Señor en su palabra. Entonces, ¿qué es lo que tienes en tus manos? Tienes la palabra, tienes la oración. Es como cuando le dice Dios a Moisés: ¿qué es lo que tienes en tus manos? Tenía la vara. Pues ¿qué es lo que tenemos nosotros? Tenemos esas dos cosas. Versículo 40 dice: y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas de arroyo y la puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Se fue hacia el filisteo. Este año que pasa, este año que ya hemos transcurrido 6 meses, ahora faltan 6 meses más. ¿Cómo vas a terminar tu año hoy? ¿Vas a terminar con temores y angustias todavía? ¿Sabía que en Estados Unidos todavía hay gente? Yo no sé aquí en Argentina, pero por lo que veo no, pero todavía hay gente en Estados Unidos que vive en temor por la pandemia, que tienen miedo que se van a enfermar todavía. Hay gente todavía en la iglesia allá en Estados Unidos que todavía van a la iglesia, no van a la iglesia, sino que todo lo ven por internet, porque tienen miedo de ir a la iglesia. Imagínense eso. No podemos vivir bajo el miedo, bajo el gigante. Entonces tenemos que enfrentar, hermanos, en el nombre del Señor. Porque dice que David dice que se levantó y fue hacia el gigante y lo derrumbó. Lucas dice capítulo 9, versículo 62, dice: y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás. Entonces no tenemos que mirar atrás, tenemos que ir hacia adelante. La iglesia va siempre procediendo hacia adelante. Vamos hacia adelante. Ese es el enfoque hoy. Vamos resurgiendo, vamos a resurgir en el nombre de Jesús. Los gigantes se van a avecinar, se van a venir enfrente, pero levántate en el nombre del Señor. Dice la palabra que David le cortó la cabeza al gigante. Imagínese eso. Dice que tomó la cabeza del gigante y la puso en la ciudad. Es como ahorita los argentinos, ¿no? Que ganaron la copa. ¿Dónde está la copa? Esto es lo más cerca que yo voy a llegar a la copa mundial ahorita. No sé dónde está la copa exactamente, pero nosotros nunca hemos ganado una copa en Estados Unidos, mucho menos en Guatemala. Yo soy de Guatemala, imagínense. En Guatemala no hay ni equipo, llega. Pero esto es lo más cerca. Pero ¿por qué es que puso la cabeza David de Goliat en medio de la ciudad? Para que el pueblo mirara que fue derrumbado Goliat. ¿Por qué es que puso David la espada en su campamento? Porque sabía también David que iba a enfrentar a más gigantes en el futuro.
porque ese no fue el último ni el único gigante que enfrentó David. David tuvo que enfrentar muchos más gigantes en su vida. ¿Qué es lo que te quiero dar a entender? Que vamos a enfrentar muchos gigantes. Saúl, escuche muy bien esto y que con esto quiero terminar. Saúl desobedeció a Dios cuando Dios le dice que matara a los amalecitas. No los mandó a matar, los dejó vivir. Y vemos que años después dice que Gedeón tuvo que lidiar con ellos. ¿Por qué? Porque un hombre desobedeció a Dios y no mató al gigante. Padres, jóvenes, hoy te estoy diciendo, hoy mata a tus gigantes, a tus temores, porque vienen gente, viene una generación detrás de ti que si tú no los matas, esos temores, esas angustias, tus generaciones van a tener que lidiar con ellos. Van a tener que lidiar con esos gigantes. Y esos gigantes vienen grandes, vienen fuertes. Pero si tú matas tus gigantes hoy en el nombre de Jesús, entonces nuestros hijos no van a tener que enfrentar esas situaciones. ¿Cuántos quieren derrumbar a sus gigantes hoy en el nombre del Señor? Levántate hoy, ponte de pie. Vemos en la palabra de Hebreos 11 los héroes de la fe. No miramos a Saúl ahí. Y miramos que en Hebreos 11 dice la palabra que en Hebreos que hay una nube de testigos. Que estos hombres también tuvieron angustias. Muchos de ellos tuvieron temores, así como nosotros. Muchos de ellos tuvieron que lidiar con cosas grandes. Pero los vemos en el capítulo 11 de Hebreos. El escritor decide poner a David ahí y no a Saúl, porque Saúl desobedeció a Dios. Pero David lo miramos ahí lleno de errores igual que nosotros, con angustia igual que nosotros. Pero dice que tomó pasos de fe y fue hacia el gigante. Levanta tus manos hoy. Levantemos nuestras manos hoy. Gracias te damos, Señor Dios. Gracias te damos, Jesús, hoy por tu palabra, Jesús. Levanta tu voz hoy, levanta tu voz. Yo no sé cuáles son tus temores, cuáles son tus angustias, iglesia. Yo no sé cuáles son las cosas que no nos dejan dormir, cuáles son los pánicos que hay en tu vida hoy. Pero hoy tienen que salir en el nombre de Jesús. Porque no vas a poder seguir avanzando, no vas a poder seguir yendo hacia adelante si no matas a tus gigantes hoy, así como lo hizo David. Joven, empieza a creerle a Dios desde joven, desde tu juventud. Levanta tus manos y eleva tu oración. Levanta tus manos y eleva una oración y dale gracias al Padre. Empieza a levantar una oración delante del Señor hoy, que el Señor está aquí en este lugar. Levanta tu voz, levanta tu voz. Oh Jesús.